Bien, queridos, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que se encuentra en la página 829 del Antiguo Testamento. Lamentaciones, capítulo 3, y hemos de dar lectura desde el versículo 19 hasta el 27. Lamentaciones, capítulo 3, desde el 19 hasta el 27. Y dice así la palabra de Dios. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Tendrálo aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte de Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová, bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Hasta aquí la lectura. Le hemos de dar lugar entonces al pastor, que el Señor lo bendiga en esta tarde. Bien, hermanos, por la gracia del Señor, entonces vamos a meditar en estos pasajes de la palabra de Dios. Y en esta semana, mientras leía estos versículos que hemos leído como introducción, pensaba que este libro de Lamentaciones es un libro bíblico, por supuesto, con toda la autoridad y la validez de todos los demás libros de la palabra de Dios. Pero es de un contenido muy especial, muy fuerte, ya que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Jeremías, el profeta, y es un libro, como bien lo dice el propio nombre que lo define, un libro de lamentos, ya que en este libro se describe un cuadro de ruina y de miseria tremenda que por castigo, rebelión y pecado del pueblo estaba sufriendo el asedio. Habían sido rodeados en la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, y esto llevó varios años, que llevó a un cuadro que en el mismo libro lo va describiendo como tremendo. Situaciones realmente calamitosas y horrendas que Dios permitió por causa del pecado del pueblo, como castigo del pueblo. Pero también dentro de este libro encontramos invocaciones a Dios, ruegos a Dios por parte del profeta, que se sentía totalmente identificado con el dolor y la situación que estaba pasando el pueblo, y habla en primera persona en nombre del pueblo y lo que este pueblo estaba pasando, y se sentía identificado plenamente. Y este es un texto que inclusive hay un corito que se canta y se entona, que lo escribiera el Espíritu Santo, por supuesto, pero luego nuestro hermano, el pastor Alfredo Dick, le pusiera música desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Pero me pareció oportuno en esta tarde comenzar desde el versículo 19, sin hacerlo demasiado extenso,
porque es una invocación donde dice acuérdate, acuérdate. Está hablando el profeta a nuestro Dios. Acuérdate de mi aflicción. Y la palabra aflicción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra mucho más fuerte de lo que nosotros podemos imaginarnos a primera vista, pues define una situación angustiosa, de aprietos, una situación angustiosa que angustia el espíritu y el alma, que causan consternación y de mucha tensión, y que, dada la aflicción, se puede llegar a sentir, y en esto seguramente se sienten más identificadas las hermanas, sentir dolores de parto. Así lo compara un comentador. Dolores de parto que atormentan, que atribulan, que hacen sufrir penalidades. Y a más de esto, la gran tristeza que acompaña y que se suma y que produce la aflicción. Y el siervo de Dios decía, acuérdate de mi aflicción. Qué importante es el poder echar sobre Jehová la carga. Hay una invitación de Cristo que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y no podemos pensar en cargas menores que estas, de esta aflicción que puede llegar, como bien lo viene describiendo más abajo, a abatir al ser humano o a la persona y aún al creyente. Abatir quiere decir echar por el suelo. Y yo pensaba cuántas veces en situaciones de tanta aflicción, de tanta tristeza, parece que no hubiera otro lugar más oportuno que tirarse en el piso, que caer. Y tal vez interiormente llegamos a una situación de esa naturaleza. Y luego dice, aparte de mi abatimiento, podríamos decir del ajenjo y de la hiel. Dos elementos que nos hablan de amargura, de mucha amargura. En el versículo 15 dice, hartóme de amarguras y embriagóme de ajenjos. Acuérdate, Señor. Qué importante entonces les decía, es que un creyente, un hijo de Dios, aprenda a derramar su alma delante de Dios. Él conoce nuestros corazones. Muchas veces pensamos que hay cosas que no se las puedo decir al Señor porque pueden ser o atrevidas o fuertes. Yo no voy a hacer mención absolutamente de nada de lo que uno puede descargar delante de Dios. Dios conoce los corazones. Pero al conocer el corazón, ¿por qué no hacerlo? Si Él nos conoce. Conoce
de la situación por la que estamos pasando, de esa aflicción, de ese abatimiento, del ajenjo y de la hiel, de esa amargura tan grande y que nos lleva a tener multitud de pensamientos dentro de nosotros. Pero es bueno, queridos hermanos, que de rodillas o no, pero presentemos a Dios con palabras, con expresiones claras, que tal vez no la diríamos por testimonio a los demás en voz alta. Pero ¿por qué no a Dios? ¿Sería un pecado hablarle a Dios de mi amargura? ¿Sería un pecado a Dios hablarle el motivo de la aflicción por la cual estoy pasando? Yo creo que no. Por eso le dice, acuérdate de mi aflicción. Acuérdate de mi abatimiento. Acuérdate de mi hiel. Y acuérdate de mi ajenjo. Poner y presentar delante de Dios todas aquellas cosas que nos tienen sumidos en esto. Porque es algo del alma. Tendrálo aún en memoria, dice, mi alma, porque en mí está humillada. La humillación a la que lleva tal situación. Y de tenerlo en memoria es una experiencia de carácter espiritual, interna, personal. Y el versículo 21. Esto reduciré a mi corazón. Ahora va a empezar entonces a expresar una serie de cosas que deben ser reducidas a nuestro corazón. Y esta palabra reducida significa considerar. Considerar. Significa reflexionar con atención y detenidamente para formar una opinión sobre algo. Qué lindo, porque uno dice, esto reduciré a mi corazón. ¿Qué cosa reduciré? Bueno, algo en lo cual tengo que reflexionar, porque mi alma está humillada, porque estoy abatido, porque estoy en aflicción, porque tengo amargura, porque tengo hiel. Y tales cosas, el Señor es el que tiene que obrar para que sean quitadas de cada uno de nosotros. Y entonces hay que reducir, así como dice el apóstol Pablo, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió contra sí mismo gran combate de aflicción, o algo, contradicción de pecadores, gracias ahí en Romano. Quiere decir que hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. Y luego entonces, esto hacerlo en el corazón, que tiene capacidad pensante, pues habla del centro de nuestro ser. Habla del centro de cada una de nuestras vidas. Por lo cual, esperaré. Y nos vuelve a aparecer esta palabra que hemos hablado ya en otras oportunidades y sobre la cual la Biblia hace tanto énfasis. Aprender a esperar. Aprender a esperar. El salmista escribe en muchas partes de los salmos, los salmistas escriben el aprender a esperar.
espera el Señor. Y acá dice, esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. ¿Y qué habla? Empezamos con el versículo 22. El primer versículo 22 nos dice que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto hay que reducir al corazón en medio de la situación en la que estemos, cada uno de nosotros particularmente pasando. Es por la misericordia. Hay dos cosas muy grandes en la palabra de Dios. En la reunión anterior hablamos de la gracia bendita de Dios, el don inmerecido de Dios. La gracia trata con la rebeldía y el pecado del hombre y como don de Dios le da la salvación. Y la misericordia no da la salvación. La misericordia trata con la aflicción del salvado, con la aflicción del creyente, con la aflicción de aquel que ha nacido de nuevo y tiene que padecer por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, por causa de vivir piamente o por las pruebas por las cuales el Señor permita que pase. La misericordia es la que nos permite atravesarla. Y al decir misericordia habla de aquel que es rico y pródigo en otorgarla, y habla de aquellos pobres y menesterosos que tenemos que ser receptores de esta misericordia. Y hace promesas en esta invocación a Dios, el Espíritu de Dios, al decirlo que por esta misericordia es que no somos consumidos. Consumidos quiere decir totalmente acabados, totalmente terminados, como se consume una leña en el fuego hasta quedar cenizas. Es por la misericordia de Dios, de Jehová, del Señor Jesús, que no somos consumidos. Y miren qué preciosa promesa, porque nunca decayeron sus misericordias. No quisiéramos ninguno de nosotros, y esto lo digo con total y absoluta convicción de fe, estar, habiendo sido renacidos, un solo instante sin esa misericordia que nos ampara. Sin esa misericordia seríamos consumidos inmediatamente. Nunca decayeron. Y eso es para el creyente. Eso es para ti y es para mí. Para aquel que es renacido. Por eso decíamos, la gracia se antepone a la misericordia. Porque primero tiene que salvar al hombre, que puede estar en esta misma o peor condición de abatimiento, de aflicción, de angustia, de pesar, de tristeza. Y sin Cristo es tremendo. Pero si somos creyentes y estamos en esta condición, este es un cántico esperanzador. Nunca decayeron. Nunca. Ni un solo instante se aparta la misericordia de Dios de nosotros. Lástima que no estamos en el templo, porque si no podría preguntar a los hermanos presentes, ¿quién cree, siendo un hijo de Dios, que por un instante
la misericordia de Dios se apartó de su vida. Yo no creo que por un instante se pueda apartar, porque sería contradictorio a esta afirmación, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decaen. Están los sufrimientos, está el abatimiento, pero está la misericordia y no decae. Y luego nos dice, nuevas son cada mañana. ¡Qué maravilla! Yo pensaba, cada mañana, así como el pueblo de Israel se levantaba a levantar el maná en el desierto y cada mañana encontraba la provisión oportuna para millones de personas, nunca le faltó el pan. Fiel Dios que cada día le mandaba el pan del cielo, pan de nobles les dio a comer. Nuevas son cada mañana. Hermano, hermana, cada vez que nos levantamos o amanece, tenemos que pensar que hay misericordias renovadas, nuevas. La de ayer ya pasó, hoy es nueva. Y esto solamente la puede obrar uno y que es Dios, que es poderoso para obrar en grande misericordia. ¿Y por qué? Porque grande es tu fidelidad, fiel, confiable, inalterable en su palabra, en sus dichos y en sus hechos. No es hombre para que se arrepienta. Cada día renueva su misericordia con cada hijo de Dios. Con cada uno de nosotros nos ha de tratar cada día con misericordia. Tal vez veamos la aflicción, tal vez veamos el abatimiento, tal vez veamos el ajenjo y la hiel, pero nos olvidamos que también está la misericordia de Dios para poder sobrellevar en su fortaleza esta situación, esta experiencia, porque nunca decayeron. Esto es palabra de Dios, que tengo que creerla textualmente. Acá no hay nada figurado. Acá no hay nada que pueda decirte, bueno, esta es una aplicación de carácter espiritual, pero no, ningún pero. La realidad es que cada mañana, cuando abres los ojos, ya está preparada por aquel que intercede por nosotros una cantidad de misericordia para ese día. Y no decaen, están. Habría mucho para hablar, no nos ayuda el tiempo. Y luego exclama, mi parte es Jehová, mi suerte es Jehová, mi vida es Jehová. Lo que me ha tocado en la vida es el Señor. Yo he creído en Cristo como mi Salvador personal. Por lo tanto, mi vida ya no es mía, es de Cristo. Él la compró con la preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa es mi parte. Esa es mi suerte. Esa es mi gracia. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Y vuelve a repetir, por tanto, en Él esperaré. Insiste el Espíritu con nosotros. Aprendamos a esperar pacientemente en el Señor y en su misericordia, que la tiene con nosotros y la tiene
con tantos hermanos que están pasando por enfermedades y tal vez lo que también tendremos que pasar en algún momento. No se aparta, sigue estando esa misericordia. Dios no cambia como podemos cambiar nosotros. No está un día feliz y un día triste. No está un día eufórico y otro día está apagado. No está un día indiferente y otro día está absolutamente atento. Siempre igual. Él no cambia. Por tanto, esta esperanza vale la pena experimentarla. Por tanto, en Él esperaré. Y luego siguen otros versículos. Bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Tengo que creerlo, hermanos. Maestro bueno, le decía aquel joven en el Nuevo Testamento al Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios, decía el Señor Jesús. Pero no dijo yo no soy bueno, porque Él es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Porque yo soy Dios, porque Cristo es Dios. Y es bueno a los que en Él esperan. Mi espera debe ser en el Señor. Y ahí es donde tengo que aprender a refugiarme y a ampararme bajo la sombra de sus alas. Como el conejo, pueblo no fuerte, y tiene su casa en la peña, en la roca eterna de los siglos. Es bueno y nos invita a esperar en Él. Al alma que le buscare. A aquella alma que está en esta condición y que tiene en memoria estas cosas y que está humillada. Ahora humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse a los pies del Señor. Decía nuestro buen hermano don Armando Di Pardo, de pie frente a las apostasías postreras, de rodillas frente al trono de la gracia. Y cuando sentimos que nuestras rodillas tiemblan, bueno, la mejor posición es ponernos de rodillas, porque es el alma que le busca. Y por lo tanto la promesa de Dios es que tenemos que creer que el Señor es bueno. El Señor le preguntaba al pueblo de Israel, ahí en el libro de Jeremías justamente, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se tornaron en pos de mí y volviéronse vanos? ¿Es que acaso podemos encontrar alguna maldad en alguien que renueva cada día su misericordia para con nosotros? Y que si lo buscamos, la palabra de Dios nos enseña que es bueno con mayúscula, con todo lo que eso implica. Un segundo aspecto, que ya ahora es como resultado de esperar. Bueno es esperar. Antes decíamos, no confundamos las cosas. Una cosa es bueno, es Jehová. Él es bueno. Pero acá dice, bueno, conviene, es necesario, pero acá dice, es bueno esperar. Es bueno esperar, ¿y de qué manera? Callando en la salvación, en la santidad, en la salud de Jehová. Pues Dios es un Dios de salud y es un Dios bueno. Y debemos aprender a callar
nuestras voces interiores, aquellas que en una primera instancia decíamos, nos derramamos delante de Dios y le contamos todo, o nos quejamos, o refunfuñamos, o gemimos delante de Él. Pero cuando hemos considerado estas cosas, cuando hemos reducido al corazón la misericordia de Dios para con nosotros, ahora empieza el alma a callar, que es la que tantas voces da. Texto muy conocido, en la multitud de los pensamientos dentro de mí. Ese es el alma que no para de pensar, no para de muchas veces, la mayoría de las veces, hacernos pasar por tan malas jugadas. Como analogía, no por una aplicación directa, podríamos decir nuestra alma humana es la que siembra tanta cizaña contra la fe de Jesucristo. Aún en estos aspectos, nuevas son mi parte Jehová, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar, callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. 3 aspectos de la palabra bueno. Primero, lo que Dios es. Segundo, lo bueno que resulta ser esperar en Dios. Y lo tercero, lo bueno que es llevar el yugo de Cristo y aprender de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Primero ofrecía, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué precioso, hermanos queridos, cuántas promesas que por fe podemos alcanzar. Si miramos los primeros versículos y nos quedamos con eso, es muy triste. Pero aquí hay un canto, una invocación a Dios de reconocimiento de su bondad, de su misericordia, que es para ti y es para mí. Primero la gracia salvadora. Aquel que no tiene a Cristo, reciba a Cristo como su Salvador personal, para poder hallar descanso de tanto abatimiento, de tanta angustia, de tanta aflicción, que en este tiempo parece y no parece. Es lo que marca el estilo de la humanidad que estamos viviendo. Pero esta palabra fue escrita en un cuadro peor que el que estamos viviendo nosotros hoy. Mucho peor. Y fue válido para los creyentes de todos los tiempos. Y es válido para nosotros hoy. Hermano, hermana, si has nacido de nuevo, confía en Cristo. Confía en su palabra. Esperemos, rogamos al Señor que nos dé fuerza para esperar. No que en nosotros está la fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca, la roca de nuestra salud. Y si no tienes a Cristo, recíbelo para alcanzar esta experiencia bendita del renacido. Decíamos, la gracia es para el perdón, para el trato con nosotros, para obrarnos la salvación. La misericordia es lo que Dios, el trato de Dios con nosotros para pasar por ella. No querramos ninguno de nosotros no estar bajo esta misericordia. Amparémonos en ella, esperémonos
ten misericordia. David decía, cuando se le presentó que eligiera, ¿qué prefería? Caer en las manos de Dios, porque sé que tendrá misericordia. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos, y aliente nuestro corazón y nos haga ver cuánta misericordia y cuánto debemos ampararnos bajo esta misericordia. Que el Señor nos bendiga. Amén.